Somos discípulos, estudiantes de por vida de las Sagradas Escrituras, la cual es para nosotros la única verdad absoluta, la única autoridad absoluta en lo moral y espiritual, el manual de vida, que nos corrige e instruye cómo vivir y sobre todo nos revela Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y todo lo que nos han concedido. Somos Iglesia, parte de esa expresión máxima y visible del único y eterno Dios, parte de la reserva moral y espiritual del Señor en esta generación. Somos enviados por Dios a anunciar la buena noticia de reconciliación, el Evangelio, para cada persona, para todas las generaciones. Somos una casa de adiestramiento y adoración. Nos congregamos como parte de la gran familia de Dios en esta tierra, para darle el lugar de honor que solo le pertenece a Dios eterno, en forma individual y colectiva en nuestra vida. Somos Igle Cuadra. Dios le bendiga en este momento. Queremos compartir la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 36 versículo 1, cuando dice: profetiza, el enemigo desea asolar y tragar las alturas eternas o tierra prometida, pero Dios ha prometido que nuestras generaciones poseerán las puertas de sus enemigos. Miramos la vez pasada lo que decía Génesis 22:17, que dice: y de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora, aquí en Ezequiel 36:1 dice: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel. Montes de Israel, oigan palabra del Señor. Pero no solo eso, en el versículo 10 dice: por cuanto el enemigo dijo de vosotros, las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. El enemigo diciendo eso. Pero vamos a ver cómo Dios le da la palabra a Israel. Hoy estudiaremos a la luz de las Escrituras y recordaremos que Dios no solo está interesado en ti como persona, sino en las generaciones, en nada más que es la tierra prometida. Ahora, también miraremos la importancia, y como miramos la vez pasada, de profetizar sobre lo que Dios te ha dado y lo que ha puesto en tus manos. Por eso todo se lo debemos a Él. Volvemos a decir: hijo de hombre, profetiza a los montes. Y de eso se trata. Profetizar a los montes. Miramos la vez pasada que profetizar venía de hablar por inspiración. O sea, el Espíritu Santo nos inspira a profetizar, pero también dijimos que montes era la forma de surgir hacia arriba, eran cordilleras, colinas, montañas o lugar montañoso. Le dice: montes de Israel, lo llama por nombre, oigan la palabra del Señor. Y dijimos: no son tus palabras las que causarán el rompimiento de maldiciones generacionales, sino la palabra del Señor que está en tu boca. Ahora, en Ezequiel 36:2, y mira, así ha dicho el Señor, y quiero remarcar eso: Yod Hei Vav Hei, que es el tetragramatón, el nombre del Señor, dice: por cuanto el enemigo dijo de vosotros, las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Eso es lo que dijo el enemigo. Pero vamos a ver qué es lo que Dios hace con este pueblo y la inspiración de este profeta. ¿A quién escucharás? ¿A lo que dice el enemigo que te va a quitar, o a lo que Dios ha dicho en su palabra? Buena pregunta. Segundo Reyes 19:15, y oró Ezequías delante del Señor diciendo: Señor Dios de Israel, tú que moras entre los querubines, tú que eres Dios de los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Mire, engrandeciendo el nombre del Señor. Y como testigo del cielo y la tierra, dice: inclina, oh Señor, tu oído y oye, y abre, Señor, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que era el rey de Asiria, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Entonces, en respuesta a esto, Dios le manda a decir a Ezequías, por cuanto a través del profeta,
a Sennacherib, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios. Ahora, esta era una advertencia de Dios sobre Sennacherib, y no una advertencia, sino que lo iba a ejecutar. Y esto le dice ahora a Ezequías. Esto te daré por señal, Ezequías, este año comerás de lo que nace del suyo, el segundo de lo que nace también del suyo, y el tercero sembrarás, segarás y plantarás viña. Miramos la vez pasada también y dijimos, no son tus palabras las que causan el rompimiento de maldiciones generacionales, sino la palabra del Señor que está en tu boca. Y esto le dice, te daré por señal. ¿Cuáles señales eran? Y miramos la vez pasada y dijimos, el primer año comerás de lo que nace del suyo. O sea, no ibas a sembrar. Pero ¿qué más dice? Vas a comer de lo que nace del suyo. O sea, para nosotros representaba el año 5781, o sea, el año 2020. ¿Le recuerda ese año 2020? A partir de marzo se cerró el país. Segundo año 5782, o sea, el año 2021, donde también apenas salíamos ya a trabajar y así, siempre con restricciones. Pero el tercer año, sembrarás y cosecharás, dice la palabra. Para nosotros que escuchamos esta palabra, representa el año 5783, o sea, en el 2022, donde Dios nos está potenciando, volviéndonos productivos. Y fue la palabra que Dios nos dio el 26 de noviembre en este lugar, y Dios nos dio esa palabra poderosa y nos potenció, y hoy estamos en estos meses ya cosechando lo que la palabra del Señor había dicho. ¿Por qué? Porque se tarda 3 meses la cosecha, la siembra, después de sembrar 3 meses y sale la cosecha, según la agricultura. Por eso no son las palabras tuyas las que traerán rompimiento de maldiciones, sino la palabra del Señor. Ok, todos tenemos oportunidades en este año 5783, que entramos el 26 de septiembre. Ese mes entramos al año 5783. Ahora, Ezequiel dice, por cuanto tu enemigo dijo de vosotros, las alturas eternas son por heredad mía, dijo el enemigo. Entonces las alturas eternas o tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Dios diciendo esto, repito, no son tus palabras las que causan el rompimiento de maldiciones generacionales, sino la palabra del Señor que mora en ti y en mí. Ahora le dice, profetiza, y por tanto dice, así ha dicho el Señor, el Yod Hei Vav Hei, el tetragramatón de Dios, por cuanto os asolaron, os tragaron de todas partes para que fueses heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer la boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Mira hasta dónde había llegado este pueblo. Ahora, aquí es donde entramos ya en materia, ¿verdad?, de lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Profetiza, por tanto, y di. ¿Qué dice el Salmo 42:11? Dice el Salmo 42:11, porque voy, ¿por qué? Dice, pregunta, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía le alabaré. Él es mi salvación y mi Dios. Ahora, por cuanto es un prestar atención, es dar oído, es un propósito, es una razón o causa en vista de, por eso, ¿por qué? Y le dije, presta atención, volvemos a decir, no son tus palabras las que causarán rompimiento, maldiciones generacionales, sino la palabra del Señor que mora en ti. Dice la palabra, por cuanto los asolaron. Oiga bien, sí, se había asolamiento en Israel, y esta palabra, dice esa palabra, los aturdieron, los adormecieron, los devastaron, los angustiaron, los arruinaron, los asolaron, los desampararon, los desconsolaron, los hicieron desierto, los despojaron, los destruyeron. Mire cuánta cosa, era una ruina completa.
Por eso dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo el Señor. Pero también dijo, no solo los asolaron, los tragaron. Y esto es inhalar con ansia, es un inhalar con ansia, estar colérico. Los tragaron con cólera, los arruinaron, los aspiraron como con una aspiradora que ya estaban hechos polvos y los tragaron. Y eso es lo que significa. Y le dijo, también has caído en boca de habladores. Óigame, mire lo que estaba pasando Israel. Esa habladores viene de una palabra lengua de llama, un deslenguado, un encantador, un hablador. Y eso es lo que estaba pasando. Se había levantado mucha gente en Israel para hablar mal de ella, convirtiéndose en el oprobio de los demás. Cuando habla del oprobio, era de la calumnia, del descrédito, que habían hablado mal, de la infamia, del oprobio de Israel. Y así habían puesto al pueblo de Israel. Ahora, las demás naciones se habían encargado de desacreditar a Israel sin darse cuenta que el que se mete con Israel se mete con el Dios Sebaot. ¿Qué significa Sebaot? Con el Dios de los ejércitos. El que se mete contigo se mete con el Dios de los ejércitos. Por eso dice en Ezequiel 36:4, por tanto, montes de Israel, oigan palabra de Yod Hei Vav Hei. Así ha dicho Yod Hei Vav Hei a los montes, a los collados, a los arroyos y a los valles. Mira qué interesante esto. Dice la palabra a los montes, a los collados, a los arroyos y a los valles. Ahora dice a las ruinas. Ahora se está yendo al otro lado. A las ruinas, a los asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestos por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Note esto. Dios le estaba diciendo montes, collados, arroyos y valles, pero también llamando a las ruinas, a los lugares asolados, a las ciudades desamparadas. ¿Por qué? Porque, repito, no son tus palabras las que causarán el rompimiento de maldiciones generacionales, sino la palabra del Señor que mora en vosotros. Por eso le dice Dios a Ezequiel, por tanto, ¿qué le estaba diciendo? Ezequiel, endereza, ponte derecho, que yo voy a hablar. Israel, Dios le estaba diciendo a Israel, Israel, ponte derecho. Israel, enderézate. Y Dios nos está diciendo en este momento, por tanto, enderézate. Ya en este tiempo de post-pandemia, enderézate, ponte derecho. De aquí, actúa justamente, actúa rectamente, en tiempo y en relación. Es un imperativo y es conclusión a que todo tiene que someterse a la palabra del Señor. No hay vuelta de hoja. Aquí todo se somete a la palabra del Señor. Por eso dice, por tanto, oíd palabra del Señor. ¿Quiénes tienen que oír la palabra del Señor? Número 1, montes, porque hablan de la fuerza de Israel. Óigame, cuando Dios decía los montes de Israel, estaba hablando a la fuerza de esa nación, a la fuerza de esa ciudad, a la fuerza de esa aldea, diciendo Dios protege a su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ellas, así el Señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre.
Por eso Dios le dijo montes de Israel, porque ahí estaba la fuerza de Israel. Ahí activaba Dios esa fuerza sobre Israel y la sigue activando. Que Dios active esa fuerza sobre ti. Oigan, montes de Honduras, montes del Merendón, escuchen esta palabra, Valle de Sula, San Pedro Sula. Oh, montes del Merendón, escuchen. ¿Por qué? Porque no van a ser tus palabras las que causen el rompimiento de maldiciones generacionales, sino la palabra del Señor que mora en ti. Le dice a los montes, que son los lugares más altos, pero también le dice a los collados, que son lugares más bajos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ver tanto con la altura como a mediano, como en los valles. Y ya vamos a ver que la palabra del Señor anda por todos lados, tanto arriba, abajo, como en todo lugar, en lo ancho. Dios está ahí. También le dice y habla a los arroyos. Mire, los montes, los collados y arroyos. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Porque esto era la vida de Israel. Los arroyos eran la vida de Israel. Y como Israel estaba asolada, entonces los montes tenían que reverdecer, los collados tenían que reverdecer y los arroyos tenían que echar agua. Y Dios le está diciendo a esa fuerza productiva, como montes, collados y arroyos, les está diciendo: oh montes, oh collados, oh arroyos. Es una corriente, es un escudo para Israel. ¿Han escuchado ustedes las fuentes que pasan subterráneos? Le llaman las fuentes de Ezequías. Precioso. En un momento nosotros estuvimos ahí. Un agua tan fresca, y con esas corrientes de agua hasta el tiempo de hoy. Porque Dios está con Israel. Por eso, mira, no son tus palabras las que causarán el efecto, el rompimiento de maldiciones generacionales, sino la palabra del Señor que mora en vosotros. Venimos de arriba hacia abajo y un poco más abajo. Ahora vamos a los valles. ¿Has escuchado el versículo que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte? Pues valle no es lo que nosotros miramos como vegas, no. Valles son acantilados, son desfiladeros, son lugares escarpados, lugares angostos. Ese es el valle de sombra de muerte. Entonces, si tú te fijas, habla a los montes, a los collados, a los arroyos y a los valles. Esa era la fuerza productora de Israel. Y Dios, en tiempo de dificultad, le estaba diciendo a Ezequiel: háblale a ellos, porque ellos tienen que volver a la normalidad. Ellos tienen que volver a dar fruto al 100%, porque es mi palabra la que está ahí. Entonces, di la palabra. Wow, eso es lo que Dios nos tiene aquí. Declarar la palabra del Señor a lo que está muerto. Ahora miremos esto. Ahora viene a las ruinas. Estaba hablándole a la fuerza productora. Ahora está hablándole a lo que está devastado. O sea, aquello que quedó con vida le vamos a hablar para que tome más vida. Y a lo que está muerto, que cobre vida. Por eso dice a las ruinas, a la sequía, a lo desolado, a lo arruinado, a lo desierto, a lo desolado, a lo destruido. A eso también tenemos que hablarle. ¿Está escuchando esto? Dios no solo le dijo: vas a hablarle a los montes que están vivos todavía. Es más, vas a hablarle también a lo que está en ruina. Por eso no tires a la borda lo que crees tú que no sirve. No hagas eso. Háblale. Di la palabra. Porque no son tus palabras las que causan rompimiento, maldiciones generacionales, sino la palabra del Señor que mora en ti. Ahora, le estaba hablando
a las ruinas. Pero luego le dice a los asolamientos, aquello que está arruinado, aquello que no tiene vida, aquello que está desolado. No hay vida en ellos. Tanto las ruinas como el asolamiento tienen algo en común. No hay vida en ellos. Nadie quiere estar ahí. Pero Dios le dijo a Ezequiel, háblale a las ruinas, háblale a los asolamientos, mi palabra, mi palabra, mi palabra. Wow, es su palabra. Entonces, hablándole a los asolamientos, y luego hay un tercer elemento aquí, ciudades desamparadas. Es una radiografía que Dios estaba sacando de Israel en ese momento. Mira, estaba en ruinas, estaba asolada y por ende habían ciudades desamparadas. Lo que está flojo, lo que todos renunciaron, oiga, lo que todos permitieron, lo que todos abandonaron, lo que todos se apartaron de ellos, lo dejaron, lo desecharon, rehusaron a ello. Y Dios nos dice a nosotros como pueblo del Señor, tú no vas a rehusar, tú no vas a renunciar. Háblale a ello. Háblale. ¿Por qué? No son tus palabras las que van a causar el rompimiento de maldiciones generacionales, sino la palabra que mora en ti. Cuando encontramos este contraste entre colinas, arroyos, valles y collados, y Dios le dice el otro contraste que eran ciudades asoladas, ruinas y asolamiento. Tres cosas. Entonces, había que hablar la palabra. En el versículo 8 del capítulo 36 dice, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Mira, wow, Dios les estaba diciendo, vas a declarar esta palabra, vas a soltar esta palabra, vas a declarar la vida. Óigame, este es el tiempo, ya este es el tiempo de cosechar. Declara vida, declara vida. Oh Señor, vamos a entrar a estos meses, pero con vida, con fuerza. En el versículo 9 dice, porque he aquí, yo estoy por vosotros, dice el Señor. Oiga, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a vosotros me volveré, dice el Señor, y vas a ser labrado y vas a ser sembrado. ¿A quiénes les habla? A los montes, a los collados, a los valles, a los arroyos, a las ruinas, a los asolamientos y a las ciudades desamparados. Todos por completo. Dios dijo, me volveré a ti y vas a ser labrado y vas a ser sembrado. Sí a la ruina, sí al asolamiento, sí a las ciudades desamparadas. Y dice el versículo 10, y haré multiplicar sobre vosotros, hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega todo cambia, cuando la palabra del Señor llega todo cambia, cuando el Espíritu de Dios llega todo cambia, todo cambia. Y aquí miramos Dios despertando el espíritu de un pueblo y dice en el versículo 15, yo nunca más permitiré. Diga conmigo esta expresión, yo nunca más permitiré. ¿Quién está hablando? Dios. Yo nunca más permitiré
que las naciones te avergüencen. Yo nunca más permitiré que venga vergüenza a tu vida. Escuche lo que está diciendo Dios. Yo nunca más permitiré que te avergüencen. Y dígale, Señor, es para mí esta palabra. El enemigo no me va a avergonzar. No me van a avergonzar. Ni que los pueblos te reprochen. Tampoco reproches. Y nunca más soportarás injurias de los demás. Dice el Dios Todopoderoso. ¿De qué está hablando todo esto? Se acabó la ruina. Se acabó el asolamiento. Se acabó todo, mi hermano. Y diga, no más asolamiento. Tómense esa palabra. Es la palabra del Señor. Esto sí dígalo. Esto sí proclámelo. Si hay ruinas, si hay asolamientos, si sus hijos están en una situación difícil, hable esta palabra, dígale al Señor, Señor, tú me estás ministrando a través de esta palabra y yo declaro, Señor, que si hay ruinas en mi casa, si hay ruinas en mi familia, si hay ruinas en mi finanza, si hay ruinas en mi salud, si hay ruinas en todo lo que estoy viviendo, si hay asolamiento, si hay ciudades desamparadas, Señor, tomo tu palabra y declaro vida sobre todo esto, declaro tu palabra, declaro que el capítulo 36 de Ezequiel cobra vida en mi familia, cobra vida en mi empresa, cobra vida en mi trabajo, cobra vida en Honduras. Wow. Hoy cobra vida. Y por eso Dios nos ha dado esta palabra. Después hablaremos de los huesos secos, que esa es otra gran enseñanza que Dios nos tiene. Pero en este momento, que todo lo que las ruinas, los asolamientos y las ciudades desamparadas oigan esta palabra. Los montes, los collados, los valles y los arroyos oigan esta palabra. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú nos das. Señor, soy oidor, pero hacedor de tu palabra. Y declaro tu palabra en todo lo que yo haga. En mi Adamá, en todo lo que está a mi alrededor, porque es tu palabra la que nos mantiene vivos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te ama, pero tus pecados te han separado de Él. Pero eso no importa, pues Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y por medio de la oración lo puedes recibir en tu corazón como tu Salvador y Señor. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo hoy? Dios, reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí en la cruz y perdonarme. Jesús, yo creo en ti y te recibo hoy en mi corazón como mi Salvador y Señor. Gracias por amarme tanto. Amén.